Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Emiliano Cortés Rivera, soy un docente en formación de la licenciatura en Educación Primaria en el Benemérito Instituto Normal del Estado, General Juan Crisóstomo Bonilla. Hoy les voy a contar y vamos a caracterizar un poco a la población estudiantil que puedo observar durante mi primera y segunda jornada de observación. Esto repasando los puntos 3, 9 y 11 de la unidad de perfil de egreso del BINE. Como pueden ver, yo soy un estudiante que ejerció sus primeros 2 semestres de nuestra licenciatura, en los cuales pude aprender muchas cosas y muchas cosas más. No las aprendí por la licenciatura, pero sí por la experiencia que he ganado a lo largo de estas 2 semanas. Estas 2 semanas del segundo semestre han sido muy significativas para mí. ¿Por qué? Porque estuve en la zona 033 del estado de Puebla, la cual es una zona que me trajo muchos recuerdos porque fue en una escuela donde yo estudié el nivel de primaria. Segundo, es la asignatura que me toca, de la que hoy les voy a hablar. Es importante para saber caracterizar a la zona, para poder describirla, para poder observar sus puntos fuertes y también así sus debilidades, o también en qué aspectos o puntos puedo reforzar a mi comunidad. La maestra que me guió en todo este proyecto es la futura doctora, la maestra Evelyn Catalán Ávila, y con su ayuda he podido demostrar y caracterizar a esta población dependiendo de sus rasgos y también de cómo el maestro influye dentro de esta colonia y dentro de sus vidas de mis pequeños alumnos. Vamos a empezar con la pregunta más importante. ¿Cómo influye el contexto escolar en la práctica educativa y la práctica docente? ¿Y qué sabe y qué debe de saber un maestro de primaria a partir de lo que yo conozco? Bueno, esto es muy importante porque, para empezar, tenemos que ver que un maestro necesita conocer a su entorno, necesita saber qué hay o cómo se relacionan sus alumnos con su vida diaria. ¿Esto por qué? Porque todo lo que aprenden les va a ayudar a su conocimiento que adquieren en sus casas y en la escuela. Eso va a ayudar a desarrollarse mejor y poder aprender cosas nuevas. Cosa de ello lo puedes ver en que si sus padres los apoyan en casa o no, en que si son aplicados para sus quehaceres, si están acostumbrados a hacer cosas y tienen hábitos que son muy importantes para la vida educativa. Pero sobre todo, lo que debe de saber un maestro es siempre hacer una gran persona, pero también tener todos sus conocimientos que ha adquirido a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera en el magisterio, para poder formar en sus alumnos un pensamiento crítico, analítico, pero sobre todo dar aprendizajes significativos. Hoy en día es muy difícil esta parte porque los maestros que se encuentran ya no se preocupan tanto por la educación de los niños, sino nada más por sacar su trabajo. Pero nosotros somos quienes marcamos la diferencia en ese aspecto. ¿Por qué lo dirán? Porque nosotros somos quienes pueden motivar a esta generación que le cuesta tanto relacionarse con personas nuevas, con las personas de su entorno, a hacer vínculos que forjen y que unan a esta comunidad con lo que es la escuela, que puedan apoyar y que puedan llevar de la que aprenden en la casa y lo lleven y lo apliquen dentro de su comunidad o en sus hogares. Esto es muy importante, ya que todo esto puede hacer que el niño reflexione con un pensamiento más maduro. Puede saber qué cosas son correctas, qué cosas son incorrectas o qué cosas se pueden mejorar para lograr un bien común. Después vamos a ver el manejo de la metodología cualitativa, según el autor Hernández Empieri y Mendoza del 2018, la cual nos menciona que para una investigación tenemos que tener varios aspectos y seguir varios pasos a lo largo de nuestra investigación, como es ir a explorar el campo, tener las variables, el objetivo de nuestro estudio, el problema, que nos va a llevar a identificar un problema dentro de nuestra comunidad estudiantil, con lo cual podemos enfocar nuestra atención e ir poco a poco caminando dentro de ese trayecto a saber cómo podemos darle una solución o ver qué cosas están afectando a nuestra comunidad para que se pueda cambiar en la hora de hacer nuestra planeación docente, ya que una planeación es muy importante porque un simple cambio puede hacer que todo aquello que mostraste dentro de tu actividad mejore, sea algo más llamativo, sea algo que puedan
ver en su vida diaria. Eso los va a hacer reflexionar, eso va a hacer que ellos piensen que sí vale la pena seguir yendo a la escuela, que puedan aprender, y esto va a bajar los niveles de deserción escolar, pero también va a subir su promedio y sus aprendizajes. También, en mi futuro caso como docente, creo que para darle respuesta a estas preguntas, debo de hacer una investigación muy fuerte, ya que hay varios puntos que se pueden investigar, pero hay que enfocarnos en cómo resolverlos. A lo mejor no a nivel mundial, pero sí a un nivel escolar, que una comunidad escolar, partiendo de un salón, pueda crecer ese proyecto al nivel educativo, al plantel, y de ahí, si se puede, con la ayuda del supervisor, el jefe de sector, a la zona que le corresponde, y esto se influya y pueda partir a más. Pero para ello se necesita enfocar en una cosa, y eso es en los alumnos, en cómo sus alumnos aprenden, cómo ellos pueden generar sus ideas, cómo pueden desarrollarse, cómo pueden ayudarse entre ellos para poder entender mejor los temas. Una cosa de ellos es que una cosa que va a influir mucho son la comunidad de los padres, porque ellos, si tienes el apoyo de ellos, tus alumnos van a desarrollarse mejor que si no tuvieran su apoyo. Cuando un papá ve resultados, él te va a ayudar. Entonces nosotros tenemos que hacer que puedan leer si no saben leer, puedan escribir si no saben escribir, sepan hacer las operaciones básicas, pero también que aprendan cosas que a lo mejor sus papás no les enseñan, pero que nosotros les podemos enseñar, como un poquito de todo lo que engloba en toda su educación, para que sean futuros ciudadanos de nuestro país y puedan contribuir con ello. Una parte importante es que los papás siempre tienen la razón, a pesar de que tú sepas que a lo mejor puede que hayan pasado cosas distintas, ellos siempre van a estar enfocados en la protección de su hijo y de sus estudios. Entonces tenemos que saber cómo tratar a los padres para no caer en una grosería o en un insulto para ellos. Esto influye mucho en la práctica docente, ya que tenemos que también planear nuestras actividades sin dañar la integridad de nuestros alumnos y también de los papás. Tenemos que ver cómo podemos planear en tal caso que nuestras actividades, nuestros temas, nuestros contenidos puedan navegar de una manera que a nadie le haga algún daño psicológico o emocional, porque para ello también tenemos que llevar las emociones como una parte fundamental de su aprendizaje. Si un niño está feliz, si un niño está animado, si un niño demuestra interés, aprende. Pero si ellos se ponen sus barreras cuando no les gusta el estudio, cuando no les gusta la actividad, cuando no les llama la atención, ellos solitos ponen barreras que limitan su aprendizaje. Por ello influye mucho su contexto. Si los padres ayudan, si ellos se motivan y si el maestro es un buen maestro y está comprometido con lo que va a enseñar, para ellos va a ser más fácil y más grato. Así no va a ser pesado ir a una escuela o si no hacer tareas, que en muchos casos ya también les cuesta mucho. Tiene que tener muchos aprendizajes un docente en formación inicial como yo, por parte de todas las entrevistas que se hacen dentro de nuestras observaciones. Al aprender de las voces de la experiencia, como son nuestros docentes o los directivos, ellos te brindan herramientas para que tú puedas llegar a tu punto, al punto donde quieres partir o del que quieres llegar con tu investigación, o como maestro. Ellos siempre te van a dar una perspectiva diferente de lo que uno cree, porque ellos ya conocen cómo trabajan los niños o cómo son estas generaciones, cómo eran las anteriores, cómo son las de ahora y cómo podrían ser incluso las de después de estas generaciones. Es importante que también los docentes lean mucho las actividades y las teorías de distintos autores, porque ellos fundamentan las acciones que nosotros podríamos hacer para mejorar nuestra aula y sobre todo hacer momentos que permanezcan en nuestra mente por el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si un maestro puede autoevaluarse para saber en qué está mal y en qué puede mejorar, eso va a hacer que los demás maestros no cometan los mismos errores, ya que nosotros hacemos comunidades para trabajar en conjunto, como puede ser en los consejos técnicos,
por donde podamos implementar nuevas estrategias para que los niños aprendan mejor, pero siempre y cuando los maestros tengamos la suficiente madurez y el suficiente criterio para aceptar nuestros errores, aceptar los de los demás, pero no enojarse por ellos, sino proponer ideas para resolver el problema, la problemática que se da dentro de nuestra institución. Y sobre todo lo que más permanecerá dentro de esta materia son los puntos que hemos visto a lo largo de nuestro semestre, ya que esos puntos nos ayudaron a globatizar a nuestra institución, a poder partir a hacer preguntas de entrevista que son necesarias para un docente, como para poder iniciar dentro del grupo, para saber los pros y contras de cada uno de nuestros alumnos, porque ellos son la base fundamental de nuestro trabajo, son parte por la cual nosotros trabajamos día con día. Y sobre todo se me va a quedar que si un niño con barreras del aprendizaje puede ser escuchado, puede ser entendido, tiene la atención que él requiere, pero sin descuidar al demás grupo, él va a llegar a desarrollarse igual o incluso hasta mejor que los que no tienen esas necesidades extras. ¿Por qué? Mi maestra se enfocaba mucho en los niños que tenían problemas, bueno, no problemas, pero sí limitantes para aprender. La maestra no los excluía, sino que los hacía parte, pero aparte los reforzaba, ya sea en casa y en la escuela, con actividades extras que no van tan pegadas a la nueva escuela mexicana, pero que son necesarias para que un niño se pueda desarrollar, para reforzar su lectoescritura y su comprensión, porque muchas veces ellos no tienen la capacidad para comprender tanto las indicaciones que se les da. Entonces ella se enfocó mucho en estas partes que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque si ellos no pueden aprender, no pueden seguir aprendiendo en los posteriores años, lo cual va a hacer que se queden retrasados y son los candidatos más probables a una deserción escolar. Esto es lo que más me llevo. Aparte que en las distintas actividades que nos propuso la maestra, como un discurso que tuvimos que hacer dentro de su materia, es importante porque esos momentos, esas actividades hacen que abras tu panorama, que veas cosas que tú no sabías que podías ver, pero que lo ves ahora con ojos de maestro, lo cual hace una perspectiva diferente porque ya no solo piensas en ti, sino piensas como maestro, como papá o como futuro papá, y sobre todo como el alumno que alguna vez fuiste, cosas que a ti te hubiera gustado aprender de distintas maneras, cómo podemos corregir el pasado para mejorar nuestro futuro y cómo podemos hacer que nuestra vida sea más sencilla sin quebrarnos tanto la cabeza a la hora de ser un gran maestro. Eso es lo que más me llevo de toda mi jornada de observación, y que para posteriores años, en los siguientes semestres, espero poder cambiar, como lo puede ser mejorando mi planeación, siendo más observador, más analítico, pero sobre todo ser más comprensivo con mis grupos, saber las necesidades y saber cómo identificar las problemáticas desde el primer momento en el que se entra en el aula para cambiar nuestra perspectiva y nuestra manera de trabajar. Muchas gracias.